Oigan, bienvenidos a esta mesa de análisis. A ver, luego de que el presidente de la República acusó al candidato PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, de que estaba intentando comprar votos a través de la tarjeta regia que ha entregado a mujeres y con la que presuntamente se van a dar apoyos económicos si ganan las elecciones, ahora son candidatos a Morena los señalados por hacer exactamente lo mismo. La pregunta que les dejo sobre la mesa es: ¿en qué momento se traspasa esa línea delgada entre una promesa de campaña y la compra de un voto? Les pongo el tema sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda, qué gusto estar contigo y gracias por el espacio para estar en mesa de debate. A ver, es un tema muy debatido y déjame hacer tres apuntes, si me permites, Víctor, para poner sobre la mesa esto que Magda nos ha señalado. Uno de ellos, sí, es ante esta serie de denuncias que se hacen a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, lo que los partidos se quejan ante las autoridades electorales, ¿sí? Y desde luego hay un cúmulo importante de muchos hechos que de alguna forma requieren pues una investigación. El problema es que son tantos, como decía el fiscal especializado en temas electorales, ¿sí? Que no hay tiempo y sobre todo hay una gran moda por mentir. Sí, a un partido político puede presentar una denuncia en contra de otro partido simplemente como estrategia electoral, más que buscar justicia para un hecho de este tipo. Entonces, estamos en medio de muy complejo, en donde hay este tipo de denuncias, incluso las que se hacen desde el atril presidencial, como el caso que ya mencionábamos de las tarjetas usadas por el candidato del PRI allá en el estado de Nuevo León, y ahora el uso faccioso de la Fiscalía para también perseguir al que pues venía siendo el puntero en las elecciones de Nuevo León. Así es que, bueno, estamos viendo un escenario complejo, lleno de guerra sucia, con muchas denuncias por todos lados, y aquí el ciudadano tiene que identificar cuáles son, porque lo que se está viendo, Víctor, en un primer comentario, es que se están utilizando las instancias gubernamentales, ¿sí?, para tratar de llevar esto a un ángulo que pueda favorecer a un partido político, y me parece que eso es lo delicado del tema. Sí, tienes toda la razón al señalar esa moda por mentir, que no es una estrategia ni una estructura nueva de los partidos políticos y que refleja pues la calidad de los partidos políticos y de los aspirantes que entremezclan las verdades con las mentiras. Y es cierto, para saber qué es verdad y qué es mentira en algún señalamiento o acusación, pues lleva tiempo, pero ellos no buscan realmente que sea efectiva la verdad o que sea castigada la verdad o sea castigada la mentira como tal. Ellos más bien lo que buscan es impactar en la opinión pública, que eso es lo que cuenta, impactar para poder ganar. Ya después veremos. Tenemos en el país largas historias en este sentido. Hay que recordar esa campaña infame que se hizo también contra el candidato panista en la elección pasada, en donde todo el tiempo fue acusado de delitos que al final del día usted perdone y fíjese que no hay nada, pero ya había acabado la campaña, el PAN ya había perdido la elección y quienes querían su objetivo lo habían alcanzado al posesionar a otro. Es una historia larga de mentiras y de verdades que desgraciadamente confunden al ciudadano, que es el que más recibe la afectación, Raúl, y que pues desafortunadamente se convierte nuevamente en víctima de estos dimes y diretes de los partidos plagados de mentiras y medias verdades. Pero así es ese contexto del que estamos ahora, Raúl. La justicia debe tener sus propios tiempos que deben ser muy separados a los tiempos electorales. Sin embargo, en estos casos, cuando estamos viendo que se está utilizando las instancias gubernamentales en este tema, me parece muy delicado, porque denuncias hay muchas, pero ¿por qué la Fiscalía General de la República se enfoca exactamente al tema hoy? ¿Por qué no corren los tiempos naturales ante la autoridad electoral, como el Instituto Nacional Electoral, como la Fiscalía de Delitos especializada en delitos electorales? O sea, ¿por qué nos estamos brincando de alguna forma todo esto para utilizar una Fiscalía General de la República que la merma, la lastima, la deja muy mal parada, porque hay tantos casos que requerirían que la autoridad estuviera, la Fiscalía, enfocada al tema de inseguridad, al tema de los jóvenes asesinados aquí en Jalisco por parte del crimen organizado, los que fueron ejecutados en Jocotepec, las balaceras de la Fiscalía. O sea, todo esto
Víctor, y me parece que estamos enfocándonos, sí, a este tema, y eso me parece lo perverso de este gobierno que está utilizando precisamente las instituciones. Ahora, esto no quiere decir, Víctor, que si hay responsabilidad de Samuel García o de su familia, sí, o del candidato de de los aspirantes que están mejor posesionados en Nuevo León y en donde paradójicamente el partido Morena se desencajó y se vino abajo hasta un tercer o cuarto lugar. Ese es el asunto. Y fíjate, aquí el daño que se le hace de nueva cuenta a las instituciones. ¿Por qué no tenemos instituciones sólidas y fortalecidas? Porque siempre terminan usándose al servicio del poderoso, del presidente en turno, del gobernador en turno, y se sirven de armas de ataque para cuestionar, y al final, ¿sabes qué es lo más triste que ocurre? Que no pasa nada, más que se consigue el resultado de un proceso electoral. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos gobernadores carentes de legitimidad, carentes de caridad moral, que llegan completamente desprestigiados porque llegaron después de una carrera absurda. Mira, el caso de las tarjetas es un ejemplo muy claro de esa línea tenue que tú señalabas al principio, de dónde comienza la legalidad y la ilegalidad. Te ofrezco una tarjeta donde te estoy ofreciendo dinero, así de claro. Pero como no te lo estoy dando, como es algo a futuro, bueno, pues alego que eso no es un delito. Pero si lo ves desde la otra perspectiva, podría yo pensar, me estás sobornando, porque al final del día me estás dando una tarjeta que representa ingreso y dinero a cambio de mi voto. Pero el partido dice, no, yo estoy ofreciendo. Déjame darte un dato nada más, Raúl. ¿Por qué el INE no toma en cuenta que en este año, cuando hay elecciones, prácticamente todos los estados y los municipios aumentan curiosamente su gasto social? Por alguna razón, el gasto social se multiplica, se triplica, se cuadriplica, porque se empiezan a vertir programas sociales de ayuda. ¿Qué no es sospechoso? Bueno. ¿Qué no son estos programas al servicio del candidato afín al partido de quien está en el poder? Pero eso no lo investiga el INE. No, a ver, es el caso de los servidores de la nación, tan polémicos, ¿sí? ¿Quién los escogió? Te acordarás que en tiempos ya del presidente electo López Obrador se hizo ese padrón que nadie sabía quién lo estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, para poder identificar a las familias más desprotegidas de la sociedad a través de un grupo de servidores de la nación que supuestamente no cobraban, que eran siervos de la nación, que eran voluntarios y que luego se integraron al gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar. Sí, esta Secretaría de Bienestar, que es la que hoy lleva el tema de la vacuna y que se habló tanto de que por qué esta Secretaría y por qué no Salud. Bueno, pues porque ellos son los que llevan los programas sociales, son los que llevan el padrón de los pensionados, son los que llevan el padrón de las madres solteras, son los que llevan el padrón de las madres trabajadoras y de las becas de los jóvenes y jóvenes construyendo futuro. Son ellos exactamente, y es el uso precisamente de estos padrones, sí, que se están utilizando, que se han utilizado a través del tiempo y que este gobierno lo sigue utilizando igual como lo hicieron los del pasado. Pero aquí hay un tema, un agravante, digamos, adicional, ¿sí? Que mientras están sancionando, pide sancionar al que está regalando tarjetas a futuro, como es el de Nuevo León, candidatos de Morena en Puerto Vallarta, por ejemplo, aquí en Jalisco, está ofreciendo las mismas tarjetas por lo mismo, exactamente, y ahí no hay sanción. Hoy le preguntamos a Jacob Polensky, que es la delegada aquí en Jalisco de Morena, y misteriosamente dice, es que yo no estoy enterada de eso que esté sucediendo, a pesar de que hay evidencias periodísticas de que esto está ocurriendo. Entonces, como dice el dicho de las abuelitas, Víctor, si ves la tranca en el ojo, que se haga la justicia. Ves la astilla en el ojo ajeno y no ves la tranca en el tuyo. O la justicia en la yunta de mi compadre, ¿no? Que se haga la justicia de Dios en la yunta de mi compadre y no en la mía, ¿no?
Oye, fíjate que esto de las tarjetas no es nuevo y te debo decir algo, ¿eh? Coahuila fue laboratorio de este experimento en la época de Rubén Moreira, cuando llegó con su famosa tarjeta Más Mejor. Ahí empezaron a practicar y aprender de ese programa que después lo retomó Peña Nieto. Tú recordarás el famoso asunto de las tarjetas Monex y de las tarjetas que se estaban dando a más no poder y que fue motivo de mucha polémica, que después se demostró que la campaña de Peña Nieto se había hasta triplicado en el 2011. Después también fue motivo de pleito en Coahuila con la elección también de Riquelme, de Miguel Ángel Riquelme, que también utilizó su propia tarjeta, esa famosa de la mera mera. Y casi todos esos casos eran promesas que no se concretaron, pero que era venderte un poco la idea de tu voto a cambio de la tarjeta, y la tarjeta representa dinero. Y de ahí se retomó y se volvió masivo en todo el país, y hoy prácticamente todo el mundo lo usa. Ah, bueno, pero ahora resulta que se van solo sobre los punteros. Claro, muy sospechoso. Ahí sí no puedo disentir de ti, mi querido Raúl, en cuanto a tu observación y crítica, porque a mí también no me parece que precisamente sobre estos candidatos que van en la punta, que desbarrancaron a Morena en Nuevo León, que es un estado, por cierto, apreciado particularmente por el presidente, pues ahora echan toda la batería para derrumbarlos. Sí, va a ser interesante lo que sigue, además de, bueno, la injerencia directa que el gobernador acepta, que está metido de lleno a las campañas cuando la ley se lo impide. Entonces, estamos rompiendo muchos paradigmas, ¿sí? Pero lo más grave de todo esto, Víctor, es la violación al Estado de Derecho, la violación de la ley, el presidente interviniendo directamente, sí, en este proceso electoral, como lo reconoce esto. Me parece que si va a ser así, hay que cambiar las reglas, pero lo que no se puede hacer es desde la misma primera instancia de este gobierno, el presidente del país, sí, y digamos los gobernadores, de alguna forma se esté violentando directamente lo que dice la ley, y eso me parece un tema muy delicado porque se va debilitando el Estado de Derecho, y en esto nos genera esta gran impunidad que tanto daño ha generado a nuestro país, Víctor. Y el tema de la legitimidad, yo me pregunto, después de esto, los que lleguen, ¿tendrán legitimidad? Cuando les estemos recordando toda esta lista de tropelías y de abusos y de cargadas que hemos estado viendo. Interesante el asunto, Raúl. Víctor, gracias por tus comentarios, como siempre, en esta mesa de análisis.